en la Comisión de Transportes, en donde se va a debatir las observaciones del Poder Ejecutivo hechas al dictamen del proyecto de ley 2133 y 1791-2017 de CR, ley que regula el gasto de publicidad del Estado. Los invitados para este debate son el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, el representante del Consejo de Prensa Peruana, Bernardo Rocarrey, el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, Fernando Berkemeyer, y el representante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Jorge Vaca Álvarez. También se va a ver el proyecto de dictamen recaído en el proyecto de ley 2265-2017 CR, por el que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la habilitación y ampliación del aeropuerto El Valor en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, de Miguel Castro, entre otros temas. El congresista Mauricio Müller también tiene previsto participar de esta sesión para debatir este tema del proyecto de dictamen. Está observando entonces que está haciendo su ingreso el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Vamos nosotros entonces, está saludando a cada uno de la mesa, a cada uno de los congresistas. Gilbert Trujillo, está Carla Scheffer, así como también Eloy Narváez, quien está presente. Ha saludado también al presidente de esta comisión, Roy Ventura. Entonces va a tomar asiento para dar inicio a este debate. Damos la bienvenida al señor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, quien viene a hacer una exposición referente a los proyectos o dictámenes aprobados y observados por el Poder Ejecutivo referente a los proyectos 2133 y 1791-2017. Tiene el uso de la palabra el señor defensor del pueblo. Gracias, presidente. Buenos días, congresistas. En primer lugar, quisiera agradecer este espacio, esta oportunidad que permite a la Defensoría señalar cuál es su mirada, su posición respecto de este proyecto de ley, pero particularmente sobre el estado de la cuestión, es decir, cómo es que está regulada la publicidad estatal actualmente en nuestro país. Quisiera comenzar diciendo que desde nuestro punto de vista, todo acto de gestión pública entraña necesariamente un acto de comunicación, un elemento fundamental en la eficiencia, en la concreción de una política pública, implica necesariamente la comunicación. La comunicación para poder llegar al ciudadano, la comunicación para que se pueda transparentar la manera como se están realizando esa política pública, pero también la comunicación para fiscalizar. De manera que quisiera iniciar esta rápida intervención señalando esta primera premisa. Sin embargo, esta obligación del Estado de comunicar no puede ser malentendida y comprender que la comunicación pueda ser una suerte de subsidios para determinados medios de comunicación. En realidad, para ningún medio de comunicación, la vocación y la obligación del Estado de comunicar sus políticas públicas puede ser un subsidio. Este es otro punto que quisiera dejar claramente señalado. ¿Cuál es el estado de la cuestión de cómo es que se regula la publicidad estatal en nuestro país? La ley 28874 data del año 2006, esto es, hace 12 años. Pero su ámbito de aplicación es básicamente el Ejecutivo. Es decir, solo los ministerios, solo los gobiernos regionales y solo los gobiernos locales están implicados literalmente en esta norma. Entonces se advierte
una primera deficiencia en el alcance de esta ley, porque resulta que el Poder Judicial, resulta que el Ministerio Público, resulta que el BCR, resulta que la Defensoría del Pueblo no están implicadas en esta norma. De manera que aquí advertimos una primera deficiencia del estado normativo en que se encuentra la publicidad estatal. Pero además esta norma no es una norma en extenso autoaplicativa, es decir, requiere de una reglamentación. Hace 12 años se ha dado esta ley y no se ha reglamentado. De manera que tampoco se puede aplicar en extenso en tanto y en cuanto solamente se ha dado la ley, pero no se ha dado el reglamento. La norma en realidad establece una serie de requisitos para contratar, que todos ustedes pueden advertir, pero claramente no son suficientes, como acabo de señalar. Pero además, complementariamente, hay otra norma, que es la Ley de Radio y Televisión, la 28278, que establece que todo aquel que contrata, toda entidad estatal que contrata, debe alojar en su portal web la información, el contrato y todos los detalles que rodean dicha contratación. Pero yo los invito a hacer el ejercicio de recabar la información y van a caer en la cuenta que un ciudadano tendría que invertir mucho tiempo para poder obtener la información. Desde luego nadie lo va a hacer. Y cualquiera que lo haga va a insumir mucho tiempo, y si es que partimos de la base de que está toda la información. Y esto, desde ya les adelanto, transgrede un estándar, que es un estándar de la publicidad, un estándar internacional, un estándar del sistema interamericano respecto de cómo es que tiene que ofrecerse la información al ciudadano y cómo es que tiene que transparentarse la información al ciudadano. La mejor manera de no informar es que la información esté agolpada. Es decir, mucha información que genera confusión. La información no está estructurada, y esta es otra deficiencia, es decir, no está construida de tal modo que se pueda fiscalizar, que se pueda conocer qué es lo que está sucediendo con la publicidad estatal, la forma de contratar, a quién se está contratando, cuáles son los criterios de contratación. Adicionalmente, tendría que señalar que la transparencia es una regla, es un principio alojado en la Constitución, no solamente que hace posible el control y ataja la corrupción, sino que además también conecta con otra regla fundamental, que es la eficiencia, que nos permite saber qué tan eficientemente estamos haciendo las cosas, y en este particular caso de la publicidad estatal, qué tan eficiente está siendo la publicidad estatal. Y esto, como acabo de señalar, no se está cumpliendo. Esta es una exigencia, desde nuestro punto de vista, de naturaleza o de relevancia constitucional. Además hay que tener en cuenta, y para decirlo en palabras del Tribunal Constitucional, la información sobre la manera como se manejan los recursos públicos y la manera como se transparentan los recursos públicos es un bien público por sí mismo. Y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de ser transparente, el Estado tiene la obligación de informar a la ciudadanía respecto de este quehacer tan importante que es la comunicación. Entonces, ya podríamos ir adelantando, ya podríamos ir señalando que uno de los grandes problemas que tiene la actual normativa es su generalidad. Es decir, tenemos una norma que no está reglamentada, y ese ya es un problema que hay que solucionar, que en realidad no necesitaríamos, porque esta no es tarea del Congreso, no necesitaríamos dar una ley, porque la ley está dada, en este extremo por lo menos, y debería reglamentarse, y esta es una tarea del Ejecutivo.
La segunda, y permítanme rápidamente hacer hacer un repaso rápido de los estándares o principios en materia de publicidad para pasar a la segunda. Hay algunos estándares básicos que debe recoger toda normativa en materia de legislación de publicidad estatal. La primera, desde luego, es la existencia de una norma o de leyes claras y precisas. Es evidente que eso no lo tenemos, por lo menos no adecuadamente. Segundo, tiene que tener la publicidad objetivos legítimos. No se trata simplemente de contratar publicidad por razones subalternas. Evidentemente tiene que tener objetivos que están enderezados o alineados con los objetivos del Estado, y eso tienen que explicitarse. Luego tienen que haber determinados criterios de distribución o criterios de asignación, de contratación de esta publicidad. Y por supuesto tiene que haber un plan o una planificación de esta publicidad. Mecanismos técnicos de contratación que la ciudadanía debe conocer. No puede ser que a una determinada entidad estatal se le ocurra contratar de una forma determinada y a otra, en otro lugar del país, de una manera distinta. Estos criterios técnicos tienen que existir. Y desde luego lo que ya dije, transparencia y acceso a la información respecto de la contratación, un control externo, que es el control que los propios medios pueden hacer, otros medios que no han sido contratados, o la propia ciudadanía